Busque su Biblia, por favor, en el libro de Romanos, capítulo número 12, versículos del 9 al 21. Okay. Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Good. En el día de hoy, lo que Dios me mueve a hacer es continuar. Pensaba que era solamente un mensaje de un domingo, pero probablemente vamos a estar varios domingos en estas enseñanzas acerca de las maravillas de la gracia de Dios. Así se titula la serie. Y pues vamos a ver qué es lo que Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Lo que yo le puedo anticipar es que la enseñanza que vamos a considerar hoy es, como todas las que tenemos aquí en la iglesia, basada, fundamentada, totalmente centrada en lo que la palabra de Dios enseña, y que si usted o yo tenemos el corazón que Dios anda buscando, que es un corazón humilde, un corazón dispuesto a obedecer lo que Dios nos diga, pues es muy probable que usted pueda comenzar a tener poder en su vida como creyente. Esta enseñanza es para creyentes, para la iglesia del Señor Jesucristo. Si hay alguien aquí que no conoce al Señor Jesucristo, oramos por su salvación, oramos por su nacimiento espiritual, oramos para que usted le responda a la luz que Dios le da. Pero más que nada, esta enseñanza es para la iglesia. La Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Right? Mucho que escudriñar en la Escritura con relación a eso. Así que con eso en mente vamos a leer, hermano, bájamelo un poquitito por favor. Sí, okay. Vamos a leer la porción bíblica que le dije, que es Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Nos ponemos de pie y pues vamos a leer de forma antifonal. Quiere decir entonces que yo leo el primer versículo y ustedes responden leyendo los pasajes subsiguientes. Right? Romanos capítulo 12, versículos del 9 al 21. Pablo habla en esta porción bíblica, entre otras cosas, acerca de nuestros deberes, lo que debemos hacer, lo que estamos obligados a hacer, lo que Dios espera que nosotros hagamos como parte del cuerpo del Señor Jesucristo, como parte de la iglesia. Así que yo leo el primer pasaje y usted lee el próximo. Versículo 9 del capítulo 12 de Romanos. Dice la Escritura: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo y seguid lo bueno. En lo que requiere diligencia, que es lo que es de carácter espiritual, lo que tiene que ver con Dios. No perezosos, lo contrario, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Compartir las necesidades de los santos y practicar la hospitalidad. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres.
no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si su enemigo viene a comer, dale de comer. Si quiere beber, dale de beber. Pues haciendo esto, ambos el fuego durará sobre su cabeza. Todo el mundo, el versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien del mal. Oremos. Padre, gracias otra vez te damos en el nombre poderoso de Cristo Jesús por el privilegio que nos concedes de poder leer tu santa palabra, de poder estar en tu casa, Señor, y de poder estar confiados, totalmente seguros de que tú quieres en el día de hoy, Señor, bendecir nuestras vidas, continuar transformándonos de adentro hacia afuera. Te rogamos, Dios de la gloria, que de alguna forma seas tú el que nos enseñes, de forma tal que podamos entender las cosas que aprendamos y podamos ponerlas en práctica. Yo vuelvo a darte gracias por salvar mi alma, por darme el privilegio de enseñar tu palabra y por las cosas extraordinarias que durante esta semana me has enseñado acerca del asunto que nos preocupa en el día de hoy. Abre los ojos de nuestro entendimiento, cámbianos, haznos más a la semejanza de Cristo, que al salir de aquí, nuestro compromiso y nuestra entrega a seguir los pasos de Jesucristo sea más firme que nunca. En el poderoso nombre de Jesús oramos. Amén. God is good? All the time? Good deal. All right. Ok, pues saque su bosquejito porque tenemos bastante terreno que cubrir en el día de hoy y es la 1:26. Lo que vamos a hacer es que vamos a continuar, como ya le dije hace un momento, con esta enseñanza acerca de las maravillas de Dios. La vez pasada hablamos acerca de la seguridad de salvación, cómo Dios nos salva, cómo Dios nos mantiene salvos. Hablamos acerca de fuentes no confiables de seguridad de salvación y concluimos con fuentes verdaderas, razones verdaderas, bases verdaderas, correctas en cuanto a la seguridad de salvación. En el día de hoy quiero que continuemos hablando de estas maravillas de la gracia de Dios, pero que lo hagamos en el contexto de la esperanza bíblica, de la esperanza cristiana. Me parece apropiado, antes de comenzar con el estudio, antes de profundizar en estas verdades que vamos a ver acerca de la esperanza bíblica, lo que implica, lo que provoca en la vida nuestra, me parece correcto que consideremos primeramente lo que la esperanza como tal humanamente es y lo que la esperanza bíblica es y lo que no es. Primeramente, la esperanza normalmente, secularmente hablando, es usada en tres formas. La palabra, estoy hablando de la palabra esperanza. Cuando usted escucha la palabra esperanza en el contexto, en el lenguaje, en el vocabulario nuestro, en español, usualmente se utiliza de tres formas. Primeramente, esperanza muchas veces cuando la usamos, la palabra la usamos, es el deseo de algo bueno en el futuro. Es el niño que dice, yo tengo la esperanza de que mi papá llegue temprano hoy a casa de forma tal que podamos jugar fútbol. Otra vez, el niño desea que su papá llegue temprano porque desea experimentar algo bueno. Ese algo bueno es jugar fútbol. Esperanza es el deseo de algo bueno en el futuro. Segundo, no está en su bosquejo y tampoco está en la pantalla. Esperanza es esa cosa buena en el futuro que nosotros deseamos. Por ejemplo, alguien dice, nuestra esperanza es que el hermano Pedro llegue bien. El que el hermano Pedro llegue bien es el objeto de nuestra esperanza. También esperanza es la razón por la cual esperamos que algo bueno suceda en el futuro. Alguien dice, que Juan sea el piloto es mi esperanza de que el vuelo llegue primero. El que Juan sea el piloto es la razón que puede permitir la cosa buena que deseamos
que se realice, y es que el vuelo llegue a tiempo. En caso que no me haya entendido, esto es lo que estoy diciendo. Esperanza, humanamente hablando, secularmente hablando, es el deseo por algo bueno en el futuro. Eso es esperanza. Esperanza también es la cosa en el futuro que deseamos. Primero, es el deseo de que algo bueno suceda en el futuro. Primera parte de la esperanza. Segunda parte de la esperanza es la cosa en el futuro que estamos deseando. Tercera parte, o tercer aspecto de la esperanza es la razón por la cual pensamos que lo que deseamos se realizará. Es la esperanza lo que me mueve a mí a pensar que lo que yo deseo que se realice en el futuro se va a realizar. ¿Qué es lo que quiero decir? Dios permita que me entienda. Lo que quiero decir es que normalmente nosotros utilizamos la palabra esperanza, es la palabra que estamos utilizando en el día de hoy. De hecho, la enseñanza tiene como título del árbol de la esperanza cristiana. El árbol de la esperanza cristiana. Vamos a ver la esperanza cristiana como un árbol. Pero lo que hacemos en este momento es viendo lo que la esperanza como tal, nosotros, lo que estamos acostumbrados cuando escuchamos esperanza, cuando decimos esperanza, ¿qué es lo que está pasando por nuestra mente? Normalmente, cuando nosotros usamos la palabra esperanza, lo usamos para expresar, escucha importante, inseguridad. En vez de utilizarla para expresar certeza, normalmente utilizamos la palabra esperanza para expresar inseguridad. Los ejemplos que di hace un momento los vuelvo a repetir. Por ejemplo, el niño que dice, mi esperanza es que papi llegue temprano, en esencia lo que está diciendo es que no tengo la certeza, no tengo la seguridad que mi papá va a llegar a tiempo y yo solamente deseo que él lo haga. La persona que dice, mi esperanza es que el hermano Pedro llegue bien, lo que está diciendo es, no tenemos seguridad, no sabemos si lo hará o no, pero nuestro deseo es que llegue bien. La persona que dice que Juan sea el piloto, mi esperanza de que el vuelo llegue a tiempo, lo que está diciendo es que el que Juan sea el piloto puede permitir que mi deseo de que el vuelo llegue a tiempo se realice, pero no tengo la garantía, no tengo seguridad de que eso va a suceder. ¿Cuál es el punto? El punto es que normalmente cuando hablamos de esperanza, lo que expresamos es inseguridad. Pero escuche ahora, esa inseguridad no es característica del significado bíblico de la esperanza. Amén. El significado bíblico de la palabra esperanza en el contexto bíblico en ninguna forma expresa inseguridad. Todo lo contrario. By the way, la esperanza bíblica es muchísimo más que el deseo de algo bueno en el futuro. Pregunta. ¿Cuál entonces es la definición de la esperanza cristiana? Ahora sí, mire en sus notas. Primeramente, la esperanza cristiana puede definirse, la esperanza cristiana, esperanza bíblica. Vamos a utilizar esas dos expresiones simultáneamente como sinónimos. Cuando diga esperanza cristiana, estoy lo mismo que esperanza bíblica y viceversa. La esperanza cristiana, ¿qué es? Es la expectativa confiada de que algo bueno está en camino. No solamente es desear que algo bueno, sino es una expectativa confiada que tiene certeza. No hay inseguridad en la esperanza bíblica. Hebreos capítulo 6, versículo 1, ¿está en la pantalla? Hebreos 6, 1. Alright, Hebreos 6.1 dice, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Todo el mundo lea lo último. ¿Qué dice? Para plena certeza de ¿qué? De la esperanza. Así que la esperanza bíblica no solamente desea que algo bueno suceda en el futuro, la esperanza bíblica espera que suceda. La esperanza bíblica está confiada de que va a suceder. Y la razón por la cual está confiada en que va a suceder es porque está cimentada en una
certeza moral de que lo que nosotros deseamos bueno y esperamos se va a realizar. Ahora, esa certeza moral, estamos hablando de Dios. Dios es moralmente perfecto. ¿Y Dios lo que dice? Otra vez, ¿Dios lo que dice? Más fuerte, por favor. ¿Dios lo que dice? Dios no puede mentir. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto. Y el hecho de que nuestra esperanza bíblica es una expectativa confiada de que algo bueno está en camino, se desprende, se cimenta en el hecho de que Dios es moralmente fiable. Es una certeza moral del hecho de que el Dios de la Biblia, el Dios que yo he confiado, el Dios que me atrajo a Cristo, el Dios que me salvó, el Dios que me mantiene salvo, ese Dios es digno de confianza. Ahora, el fundamento o la base de la esperanza cristiana, nuevamente esa certeza moral, reside en dos cosas. Uno, en la soberana gracia de Dios. Yo tengo esa confianza, esa esperanza cristiana ahí firme, no hay inseguridad en la misma, en base a la soberana gracia de Dios. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 16, dice: y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, el cual nos, por su soberanía, porque le plació, porque en ninguno de nosotros ahí había absolutamente nada que justificase el que Dios nos amara, ¿verdad? Dice, y el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Así que el fundamento, la base por la cual yo tengo esta esperanza como cristiano está en el hecho de que la gracia de Dios es soberana. Segunda razón, son las buenas noticias de que Cristo murió por los pecadores. Colosenses 1:23 dice: es necesario que permanezcáis fundados para nosotros los creyentes. En ese momento que esta enseñanza va encaminada a creyentes, a los cristianos. No son cristianos. Tiene que ver con usted, ¿sabe? Pero es necesario que usted y yo como cristianos permanezcamos fundados y firmes en la fe. Pero mire lo que dice ahora: sin movernos de qué? De la esperanza del evangelio que habéis oído. El evangelio es muchísimo más de la seguridad de salvación, del hecho de que Cristo murió por nosotros y que por medio de la fe el infierno ya no es una cosa que nos preocupa a nosotros. El evangelio es muchísimo más que eso. Hay una aplicación para nuestras vidas del Evangelio del Señor Jesucristo. Y aquí nos está diciendo, sin movernos de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está bajo el cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Así que, definición de la esperanza cristiana, no la esperanza secular que hablamos hace un momento. La esperanza cristiana es una expectativa confiada de que algo bueno está en camino. La piña está agria en este momento, la cosa está difícil en este momento, pero la esperanza cristiana me dice: tranquilo, Edwin, tranquilo, porque algo bueno está en camino. Y esa certeza está basada, esa certeza moral, fundada en la soberana gracia de Dios. Dios es soberano, Dios está en control. La buena noticia es que Cristo murió por pecadores, ¿right? Y que como resultado de eso, nosotros tenemos esperanza. Ahora, ¿qué es lo que provoca? ¿Qué es lo que sostiene la esperanza cristiana en el corazón humano? Lo primero que provoca la esperanza es la obra de regeneración, de la cual hablamos hace 2 domingos pasados, el nacimiento espiritual, el hecho de que a Dios le plació, porque fue que a Él le plació tocar nuestros corazones, abrir nuestros ojos, darnos vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Es Dios el que comienza esa obra. Lo que provoca nuevamente en el corazón del ser humano esa esperanza cristiana es la obra de regeneración que Dios ha hecho en nosotros. Es opinión suya, pastor. ¿De dónde dice la Biblia dice eso? Mira lo que dice, 1 de Pedro capítulo 1, versículo 3, dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su misericordia, mira lo que dice, si quiere, bueno, no lo puede subrayar porque no tiene sus notas, pero dice, nos hizo renacer, ¿para qué? ¿Para una qué? Para una esperanza viva. Nos hizo renacer, nos dio vida eterna. Estábamos muertos en nuestros pecados,
Todo estaba oscuro. No sabía, estamos totalmente en tinieblas. Él nos hizo renacer, entre otras cosas, para que tuviésemos una esperanza viva. ¿Cuánto alaban al Señor? Alabado sea el nombre de Cristo. Para una esperanza viva. ¿Cómo fue? Por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, otra cosa, eso es lo que provoca la esperanza. Nadie que no haya tenido la esperanza de regeneración tiene esa esperanza. Pero esa esperanza se sostiene por medio de las promesas de Dios en su palabra. Las promesas de Dios en su palabra sostienen nuestra esperanza, la esperanza cristiana. Romanos 15:4 dice, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. ¿Con qué propósito? A fin de que mire ahora, por la paciencia y la consolación de qué? Tengamos que esperanza. Nuevamente, cuando escudriñamos la Escritura, por medio de la Escritura, el resultado, lo que provoca eso en la vida del creyente, es que esa esperanza se sostiene. Ahora, ¿qué es lo que esta esperanza cristiana espera? Bíblicamente, estas son las cosas que espera. Espera el regreso del Señor Jesucristo. Pablo diciéndole a Timoteo la necesidad de vivir piadosamente, Tito 2:13 dice, mientras guardamos, vive piadosamente mientras aguardamos que la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Ve la idea de Cristo ahí, está clara, nuestro gran Dios, está claro y claritito ahí. La última pregunta está claro ahí. Quiere decir entonces que la esperanza cristiana espera, en inglés dicen the blessed hope, la esperanza bendita es el regreso del Señor Jesucristo. También espera, está ahí en sus notas, la redención de nuestros cuerpos. Alabado sea el nombre de Cristo. Pablo hablando acerca de cómo la creación anticipa, espera, está ansiosa del regreso del Señor Jesucristo. Pablo dice en Romanos 8:23, y no solamente ella, no solamente la creación que está esperando que Cristo regrese, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, las alas esas, Efesios capítulo 1, que fueron depositados en nosotros, que nos selló el Espíritu Santo, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos. Mire ahora, esperando que la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Quiere decir, esperamos ese momento en que ya no hay más enfermedad. ¿Cuántos alaban al Señor? Esperamos también, esta es la esperanza cristiana, esperamos también la consumación de nuestra justicia. Nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia. En otras palabras, ya no hay más lucha con el pecado. Esperamos compartir la gloria de Cristo, el compartir de la gloria de Cristo. Romanos 5:2, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Que vamos a compartir nuestra esperanza, vamos a compartir, vamos a ser glorificados, fuimos regenerados, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos, ahora Dios nos está santificando, Dios nos está cambiando de adentro hacia afuera, pero tenemos estas luchas, pero va a llegar el momento en que vamos a ser glorificados. Eso esperamos. Esperamos la herencia de vida eterna. El saludo de Pablo en el libro de Tito es saludo a Tito en la esperanza de vida eterna. Dios que no miente prometió esta vida eterna, esta herencia que tenemos nosotros antes del principio de los siglos. Antes del principio de los siglos, antes de la creación, todos los que son de Cristo en este momento, ya Dios lo sabía y ya Dios había prometido eso. Esta herencia que nosotros tenemos por medio de Jesucristo. En Tito 3:7 dice, para que justificados por su gracia llegáramos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. La enseñanza de hoy tiene como título esta frase: del árbol de la esperanza cristiana. Y si algunos de ustedes lo leyeron, debe haber dicho el árbol de la esperanza cristiana. Pero no, intencionalmente, en vez de él, decidí, baja un poquito hermano, por favor, decidí ponerle el del árbol de la esperanza cristiana, porque del árbol de la esperanza cristiana algo sale. Y lo que quiero que veamos es que
hay un árbol que es la esperanza cristiana. De hecho, vamos a considerar, vamos a tratar de ilustrar la esperanza, esta esperanza que estamos hablando, esta esperanza que es una certeza, que es una expectativa confiada de que lo que esperamos va a suceder. Es esa esperanza como un árbol que produce cosas buenas en la vida de los hijos del Señor Jesucristo. Ahí en las notas suyas, en la pantalla, hay una afirmación. Yo quiero que la leamos teniendo en mente el título de la enseñanza del árbol de la esperanza cristiana. Que vamos, la esperanza cristiana como un árbol, nuevamente, que produce algo. ¿Right? Así que vamos a ver si puedo comunicar lo que mi corazón tanto anhela para compartir con ustedes. Señor, tú me ayudas para la gloria tuya y para el honor de Jesucristo. Dice la escritura, no, lo que escribí aquí dice, la esperanza, subraye, ¿tiene que escribir? Saque con qué escribir, por favor. Right? Ahora, tiene un chance para hacerlo. Lo voy a dar 10 segundos. Busque en su cartera, en su lapicero, busque por todos lados. Y si no tiene, tóquele a la persona de al frente. Te sobró uno, préstamelo, lo que sea. Pero no se le quede con los brazos cruzados, por favor. Right? Okay? Para la gloria del Señor. No para que mi ego se alimente, sino para la gloria del Señor. Right? Okay? Porque cuando tomamos las notas, cuando subrayamos, lo que estamos diciendo es que tú me estás hablando, tú me has dicho algo, y esas cosas que el Espíritu Santo de Dios le afirma a usted cuando lee esas porciones bíblicas y esas palabras, esa información resalta, usted debe anotarlo, pásale con un highlighter, lo que sea. Lo importante es que cuando usted lo está haciendo, usted está expresando su adoración a Dios. Vea esto no como algo para satisfacer al pastor o llenarle el ego, no, whatever. Véalo como una expresión de su oración, porque en realidad, si tú lo haces con el corazón correcto, es lo que debe hacer. By the way, si usted no quiere hacerlo y usted lo hace aún más todavía, eso trae gloria al Señor Jesucristo. Right? Porque usted está diciendo que no a la carne y usted está diciéndole que sí al Espíritu de Dios. Right? Esto es lo que dice. La esperanza es un árbol plantado. Subraye árbol plantado. Es un árbol plantado en la gracia de Dios y en el Evangelio de Cristo. Este árbol comienza a retoñar, subraye retoñar, en el momento del nuevo nacimiento. En el momento del nuevo nacimiento, el árbol de la esperanza empieza a retoñar. El nutriente que permite que este árbol crezca es la palabra de Dios, en especial las promesas de Dios. El tronco, las ramas de este árbol es el tronco es donde sube la savia, amén. Las ramas es por donde fluye la savia, ¿verdad? El tronco de este árbol es la expectativa segura de que un día vamos a ver a Cristo cara a cara. Y cuando eso suceda, vamos a estar libres de nuestra lucha con el pecado. Y en ese momento nuestros cuerpos van a ser nuevos. Y en ese momento vamos a compartir la gloria de Dios. That's a good thing right there. Eso es suficiente. Nos podemos ir para casa en este momento. Así que la esperanza cristiana, bíblica, es en cierta forma como un árbol. Ahora, lo próximo que tienen en sus notas, escríbase esto por favor. El árbol de la esperanza produce fruto. ¿Produce el fruto de este árbol? Sí, produce fruto. Y uno de los frutos que este árbol produce es el gozo. Escriba gozo, por favor. Y de eso es que vamos a hablar el día de hoy. La palabra de Dios enseña que del árbol de la esperanza sale fruto. Y ese fruto toma forma de amor, toma forma de gozo, toma forma de dominio propio, toma forma de perseverancia, toma forma de valentía, de nuevo. El punto es que el gozo, el amor, el denuedo y la perseverancia, escucha que es importante, porque cada una de estas cosas, gozo, denuedo, valor, perseverancia, amor, cada una de esas cosas humanamente se pueden generar. No se pierda.
Y el punto que estamos enfatizando aquí cuando hablamos del árbol de la esperanza y que ese árbol de la esperanza da fruto y que parte de ese fruto es el gozo, lo que queremos decir es que el gozo que no crece en el árbol de la esperanza, que es, como dijimos hace un momento, sembrado en la gracia y la verdad bíblica, carece de valor espiritual, carece de valor eterno. Si no es sembrado, si no proviene de ahí, no tiene valor espiritual. No tiene valor eterno. Romanos capítulo 12, parte del pasaje que leímos hace un momento. Versículos 11 y 12, mírenlo en su Biblia por favor, o en su bosqueo, está en la parte de arriba, inmediatamente debajo del título. Pablo dice, en lo que requiere diligencia, y lo que requiere diligencia son las cosas de Dios, lo que a Dios le agrada, lo que es importante para Dios, lo que Dios ha dictaminado ya, que es prioridad de Él, que es voluntad de Él. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sin balanza de ninguna clase, no sirviéndole a Dios indolentemente, fervientes en espíritu, consistentes, una actitud correcta es lo que quiere decir, porque espíritu está en letra minúscula ahí. Está hablando de la actitud, una actitud ferviente, con ganas, sirviéndole al Señor. Y el versículo 12 dice, gozosos en la esperanza. Gozosos en la esperanza. Hay una relación ahí entre gozo y esperanza. Yo hice un poquito de estudio en cuanto a eso, que no vamos a entrar en este momento, pero algunas cosas que pude ver con relación a esa frase, gozoso en la esperanza. En esencia, lo que quiere decir es que tu gozo sea el gozo que surge de la esperanza. Que tu gozo sea el gozo que surge de la esperanza. Repita conmigo, que mi gozo sea el gozo que surge de la esperanza. Porque existe una gran posibilidad de experimentar gozo que surge de otros lugares. Dios quiere, el plan de Dios, el diseño de Dios, es que el gozo que tú y yo experimentamos sea un gozo que surja de la esperanza bíblica. Por eso es que definimos poco la esperanza bíblica. No mucho, se puede profundizar muchísimo más. También cuando dice gozoso de la esperanza, lo que sugiere es que el fruto del gozo sea producido en la rama de la esperanza. O gózate, pues eres de los que tiene esperanza. Si usted está en Cristo, usted tiene esperanza. Frase que dice la Escritura, un pasaje bíblico, dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Fortaleza espiritual, a seguir hacia adelante. El gozo del Señor. Y lo que estamos sometiendo a vuestra consideración es que Dios quiere que el gozo, ese gozo que es nuestra fortaleza, no es el gozo que surge porque estoy de vacaciones, o porque me gané la lotería, o porque voy para la playa, o porque voy de viaje, o porque voy a Puerto Rico, o porque voy para la biblioteca, o porque voy para ningún lado. Es el gozo que surge de la esperanza. Así que este asunto que hablamos en el día de hoy es altamente importante, altamente de gran aplicación para nuestro diario vivir. El punto nuevamente es que este pasaje aquí en Romanos 12 establece una relación firme entre el gozo y la esperanza. Y mi intención en lo que resta de enseñanza es, en cierta forma, exponer lo que este pasaje enseña, tratando de contestar tres preguntas. Hay tres preguntas que queremos contestar con relación a este gozo. Y yo le suplico, por favor, que preste atención, que la subraye, que escriba lo que sea, que le pase con un highlight, porque es altamente significativo. Bien, pero que bien significativo. Tiene gran aplicación. Y durante esta semana que hemos vivido en la familia nuestra, esto se ha hecho más claro, más evidente, más real. Ha sido real por mucho tiempo, pero en esta semana ha sido más real aún todavía. Y lo que yo anhelo es que en alguna forma ese gozo que hemos podido experimentar en medio de la tristeza que hemos tenido durante toda la semana, usted también sea capaz de experimentarlo. ¿Cuánto alabará al Señor? Alabado sea el nombre de Jesús. Ok. Now, la primera pregunta es, ¿en qué consiste el gozo cristiano? ¿En qué consiste el gozo cristiano? Ahora, gozo es una experiencia emocional y
poner una experiencia emocional en palabras no es una cosa muy fácil, de paso, es bastante difícil. Así que lo mejor que yo puedo hacer es establecer un contraste entre lo que es el gozo bíblico y lo que no lo es. Así que agarre y escriba lo siguiente. El gozo, un contraste entre dos cosas. Lo que es el gozo bíblico y lo que no es. ¿Amén? ¿Cuántos entienden eso? Eso es lo que estamos haciendo en el próximo momento. Vamos a contestar esta pregunta. ¿Qué es el gozo cristiano? Estableciendo un contraste entre lo que no es y lo que es. Primeramente, el gozo cristiano no es producto de la fuerza de voluntad. Es una emoción espontánea del corazón. By the way, todos los gozos son de la misma forma. Son expresiones, emociones espontáneas de nuestro corazón. En 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8, ahí en las notas suyas, Pedro dice, vosotros, está hablando de los cristianos, no son cristianos, dice, vosotros, los que lo amáis sin haberlo visto, esto es a Cristo, Pedro vio a Cristo, estando en la iglesia. Ustedes lo aman sin haberlo visto, creyendo en Él, aunque ahora no lo veáis. Subrayo lo próximo, os alegráis con gozo. ¿De qué clase? Inefable y glorioso. Os alegráis con gozo inefable y glorioso. Subraye, gozo inefable y glorioso. ¿Por qué razón? Pues porque cuando Pedro dice que ellos se alegran con gozo inefable y glorioso, escucha, importante, el apóstol no está describiendo una decisión que ellos tomaron. La frase esa, gozo inefable y glorioso, lo que sugiere es una explosión, es algo, una emoción que explotó, que salió de adentro de ellos. Punto es este. Usted y yo podemos tomar algunas decisiones. Usted y yo podemos decidir si nos vamos a bañar, si nos vamos a afeitar, si nos vamos a peinar. Pero en ese sentido, en la misma forma que usted y yo podemos tomar esas decisiones, usted y yo no podemos decidir estar gozosos. Nadie puede decidir estar gozoso. Yo voy a estar gozoso. No importa lo que pase, yo voy a estar gozoso. Just get that off your mind. Eso no funciona de esa forma. Usted y yo podemos hacer cosas que producen gozo, como por ejemplo, humanamente hablando, irme para la playa, irme para el campo, irme para un parque, pero el experimentar el gozo como tal está fuera de nuestro control. Usted y yo podemos prepararnos para experimentar el gozo, pero nosotros no podemos producir gozo. Usted y yo podemos ir al mar con nuestro bote de vela, podemos izar las velas, pero usted y yo no podemos hacer que el viento sople. Cristo dijo, el viento sopla, hablando del Espíritu Santo, una imagen del Espíritu Santo, sopla por donde quiere. Y gozo es fruto del Espíritu. Gálatas 5:22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad y fe. Así que lo primero es, ¿en qué consiste el gozo cristiano? El gozo cristiano no es producto de la fuerza de voluntad, es una respuesta emocional espontánea del corazón del hombre. Segundo, el gozo cristiano no es superficial o inconsistente, es profundo y firme. Esa es la razón por la cual tradicionalmente los que enseñan la Biblia
hacen una distinción entre la felicidad, el deleite, el placer y el gozo bíblico. Porque usualmente la felicidad, el placer, el deleite son superficiales y son condicionados a tener circunstancias favorables. Por otro lado, quiero decirle el día de hoy que la felicidad, el placer, el deleite, escuche, necesariamente no tienen que ser superficiales e inconsistentes. No están obligados a hacerlo. La palabra nos habla, se utiliza esas palabras en Salmos 16:11, en sus notas dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay que, pero no solamente eso, hay delicias a tu diestra para siempre. Así que la felicidad, delicia viene de deleite, y el placer necesariamente no están obligados a ser superficiales o inconsistentes. Salmo 144:15 dice, bienaventurado el pueblo que tiene todo esto, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Y la palabra que mejor traduce bienaventurado es la palabra feliz. Sin embargo, habiendo hecho ese paréntesis, la verdad del caso es que el gozo cristiano es profundo, es firme, en vez de ser superficial e inconsistente. Y la razón, escuche que esto es importante, la razón por lo cual sabemos que es firme y que es profundo, es porque el gozo cristiano florece, ¿verdad?, en medio del sufrimiento y en medio del dolor. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice, no solamente esto, saque el lapicero y subrayo, por favor. No solamente esto, sino que también nos gloriamos. Subrayo gloriamos, que es nos gozamos. Es lo mismo. Nos gloriamos, nos gozamos. Nos gloriamos, nos gozamos. ¿En qué? En las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Primera de Tesalonicenses 1:6. No sé si está ahí atrás, si está, léalo conmigo. Dice, vosotros viniste a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de ¿qué? En medio de gran tribulación. ¿Cómo? Con el gozo que da el Espíritu Santo. Segundo de Corintios capítulo 8 versículo 2, hablando de los cristianos de Macedonia, dice, porque en las grandes tribulaciones con que han sido probados, la abundancia de su ¿qué? Gozo y su profunda pureza abundaron en riqueza de su generosidad. El punto es este, el punto es que el gozo cristiano claramente, por tanto, es una emoción. El gozo es una emoción, es fruto del Espíritu, pero se expresa como una emoción. Es una emoción que no solamente persiste, pero que florece en medio de la aflicción. No, de cierta forma es asombroso, amazing, si usted quiere, el hecho de que el gozo que el apóstol Pablo experimenta no solamente coexiste al lado del sufrimiento, no solamente está sufriendo, pero también está gozando. También está presente, dice Pablo, en medio de la tristeza. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 10, dice, como entristecidos, pero siempre ¿qué? Gozosos, entristecidos, pero siempre gozosos. Así que es asombroso que el gozo cristiano, el gozo bíblico, no solamente pueda coexistir con el sufrimiento, pero que esté presente con la tristeza, porque el gozo es lo contrario a la tristeza, es una contradicción, que pueden estar las dos cosas juntas. En el plano personal, puedo decirle que como familia, nosotros nos identificamos mucho en esta semana, más todavía. Pero Wilman, ahora sí puedo subir un poquito. Nos identificamos mucho, y esta semana aún más todavía, con la expresión de Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. Now,
Esta semana el mar de nuestra vida ha estado picado, como dicen en Puerto Rico. Ha estado complicado, ha habido mal tiempo, right? Okay. Y las aguas han estado turbulentas, bien turbulentas. Y yo puedo decirle que por debajo de esas aguas turbulentas que experimentamos como familia durante esta semana, volvió a correr una corriente. No sé si me entiendes, tú te das una analogía. ¿Sabes? El mar está por encima, pero por debajo del mar hay una corriente submarina, ¿sí o no? ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? Pues sí, pues por encima todo estaba como una marejada y bien turbulento, pero por debajo de la vida nuestra volvió a correr esa corriente que ha corrido tantas veces, fuerte, dinámica, de gozo y de seguridad, que continuamente nos recordaba que todo, aunque estaba complicado y había mucha marejada, todo está bien, porque todo está en las manos soberanas de papá. Ese es el gozo que sorprende de la esperanza. Ese tipo de gozo. Así que, ¿en qué consiste el gozo cristiano? No es producto de la fuerza de voluntad. Tú y yo no podemos generar este tipo de gozo. Es una respuesta emocional espontánea del corazón. El gozo cristiano no es superficial e inconsistente, todo lo contrario. Es algo que es profundo y que es firme. La otra cosa es que el gozo cristiano no es natural. El gozo cristiano es algo espiritual. Ahora, escuche bien, porque aquí vamos a entrar un poquito en algo que quizás usted nunca ha considerado y que si usted quiere crecer en el Señor, madurar, right? Experimentar este gozo que la Escritura nos está definiendo, usted necesita aprender a establecer una distinción entre una cosa y la otra. Ahora, el hecho de que el gozo cristiano no es natural, que es algo espiritual, es precisamente lo que distingue al gozo cristiano de otros tipos de gozo. Escuche, cuando la Escritura, no el pastor Edwin, no el maestro de la televisión, no el que habla por la radio, cuando la palabra de Dios, cuando la Sagrada Biblia, cuando la Sagrada Escritura llama a una cosa espiritual, quiere decir que eso que se llama espiritual proviene del Espíritu Santo y tiene las características del Espíritu Santo. Amén. Ahora, usted y yo precisamos estar conscientes de esta verdad y evitar el error de pensar de que algo es espiritual porque tiene que ver con el espíritu. El ser humano tiene espíritu, right? El ser humano, parte de la esencia del ser humano es espíritu, porque algo tenga que ver con el espíritu humano, no el Espíritu Santo, con el espíritu humano. Eso no quiere decir que sea espiritual. O el hecho de que algo es natural porque tiene que ver con el cuerpo o con cosas materiales, pues sea natural. Punto es este. El orgullo, la envidia son naturales. La palabra de Dios, cuando habla de orgullo y envidia, habla de cosas naturales. ¿Por qué razón? Porque son cosas, escuche que es importante, que residen en el espíritu del hombre. Los celos residen en el espíritu del hombre. La ira reside en el espíritu del hombre. Las contiendas residen en el espíritu del hombre. La autocompasión reside en el espíritu del hombre, al igual que el resentimiento y la codicia. Y todo eso proviene del espíritu interno del hombre. Pero cuando la Biblia habla de eso, no se refiere a esas cosas como algo espiritual.
Todo eso, la palabra lo llama como natural. ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? Escúcheme. ¿Por qué es natural? Aunque sale del espíritu del hombre. La Biblia lo llama natural por esto. Porque la influencia sobrenatural del Espíritu de Dios no se requiere para producir esas cosas. Usted y yo no requerimos, no necesitamos la influencia sobrenatural del Espíritu Santo para producir ira, contiendas, envidia y todo ese sinnúmero de cosas. Y el punto es este. El punto es que lo que hace espiritual una cosa es esto, es el que esa cosa sea producida bajo la influencia del Espíritu de Dios y porque tiene el carácter de Dios. Por lo tanto, cuando hablamos de que el gozo cristiano es espiritual, escuche, estamos diciendo que el gozo cristiano es producido por el Espíritu de Dios y que el gozo cristiano tiene el carácter de Dios. La persona de Cristo, el carácter de la persona del Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 5, versículo 22 dice, pero el fruto del Espíritu es amor y gozo. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 16 dice, vosotros viniste a ser imitadores nuestros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la tribulación con el gozo que da que el Espíritu Santo, el gozo que da el Espíritu Santo. Romanos 14, 17, porque en el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Jesucristo muchas veces, montones de veces, habló de que Él quería que el gozo de Él se realizase en la vida de sus seguidores. Juan 15, 11 dice, estas cosas he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. Juan 17, 13, pero ahora vuelvo a ti, hablando con el Padre, y hablo esto en el mundo para que tengan que mi gozo, ¿de qué forma? Completo en sí mismos. Así que la enseñanza es que la palabra de Dios provee evidencia de sobra de que el gozo cristiano no es el producto del espíritu humano. No es producto, no, el gozo cristiano no es respuesta a condiciones favorables a nuestro alrededor. El gozo cristiano es producto o fruto del Espíritu Santo. No es gozo humano. Es el gozo de Cristo realizado dentro de nosotros. Eso es. Y lo que estamos sometiendo a su consideración es que este gozo se desprende, sale, surge, es producido por la esperanza. Una relación, pero inquebrantable entre la esperanza y el gozo que estamos hablando. Ahora, déjeme darle una advertencia. Escríbase esto, por favor. Mucho cuidado, como dice mi mamá, cuidadito. Mucho cuidado con el gozo falso. Ya, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Por qué estoy aquí escuchando esto? Hay razones prácticas por las cuales es importante conocer todo esto. Y una de esas razones prácticas por las cuales es importante conocer todo eso, escuche, qué importante, es porque nos advierte acerca del gozo falso. De paso, hay un gozo natural aún en cosas espirituales que puede ser percibido como gozo espiritual. Ahí se da again, ¿ok? Hay un gozo natural. El gozo natural no es producido por el Espíritu de Dios. Es posible tener un gozo natural que no es producido por el Espíritu de Dios,
con relación a cosas espirituales, con relación a cosas como inclusive la palabra de Dios. Y ese gozo natural con relación, mire para acá todo el mundo y por favor, dígale que no a la dichosa tentación de estar pensando en otras personas. Piense en usted, piense si soy yo. ¿Soy yo la persona que está dedicando gozo natural a cosas espirituales pensando que es gozo espiritual? La actitud humilde de la cual hablamos tanto que es necesaria para escuchar lo que Dios está diciendo, tiene que ver con eso. Con rechazar la tentación de estar pensando en otros y cosas que no tienen que ver con la aplicación directa de estas cosas en nuestra vida. Ahora, hay un gozo natural que no proviene de Dios, que se goza en cosas espirituales y puede ser percibido como gozo espiritual. Nuestro Señor y Salvador, el Rey de Gloria, Rey de Reyes, Señor de Señores, nuestro amado Redentor, Señor Jesucristo, nos habló sobre ese particular en la parábola del sembrador o la parábola de los terrenos, si usted quiere. Y ahí nos advierte sobre ese peligro. Mire lo que la Escritura dice en Mateo capítulo 13, versículos del 20 al 21. Hablando de este particular, el Señor abre los ojos de nuestro entendimiento. Dice, el que fue sembrado en pedregales es aquel que oye la palabra y al momento la recibe como. ¿Cuál palabra? No, ¿cuál palabra? ¿Qué es la palabra que escucha? La palabra de Dios. La palabra del Espíritu de Dios. La palabra viva, penetrante, tiene poder. Dice palabra que está escuchando, que está hablando. El que fue sembrado en pedregales es la persona que escucha la palabra y al momento la recibe con gozo. Y estamos leyendo esto porque estamos haciendo una afirmación, estamos advirtiendo mucho cuidado con el gozo falso. El gozo natural con relación a cosas de carácter espiritual que puede ser percibido como gozo espiritual cuando en realidad no lo es. Esto es un ejemplo de eso. Es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y mira por qué sabemos que no es un gozo espiritual, que es un gozo natural. Pero no tiene que, sino que es de que. ¿Por qué es de corta duración? Pues porque al venir, escuche, porque alabado sea el nombre de Cristo. Dijimos que el gozo bíblico, el gozo cristiano, es distinto. Lo produce el Espíritu de Dios. Una de las cosas sabemos que es distinto al gozo natural, es porque ese gozo cristiano, bíblico, coexiste con el sufrimiento. Puede estar junto con la tristeza. Y aquí nos está hablando el Señor y Salvador Jesucristo de que una persona recibe la palabra con gozo, que de primera intención dio la impresión que era un gozo espiritual, porque el gozo es con relación a algo que es santo, que es la palabra de Dios. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. La razón por la cual es de corta duración es por esto. Pero qué importante es. Porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, el evangelio, el reino de Dios, luego esa persona tropieza. Así que el Señor Jesucristo está haciendo mención de un gozo en la palabra de Dios, que no es un gozo espiritual y que no es escucha importante, no es evidencia de conversión genuina, de que esa conversión genuina haya tenido lugar.
ese gozo no es la obra del Espíritu Santo. Ese gozo no tiene el carácter del gozo del Señor Jesucristo. Y ya lo vimos, pero se lo pregunto y lo vamos a contestar. ¿Por qué ese gozo desaparece tan rápido? ¿Por qué es un gozo superficial? ¿Por qué es inconsistente? ¿Por qué no es firme? ¿Por qué no es profundo? Porque escucha, por favor. Porque no es gozo en Dios. Más bien, es un gozo centrado en las comodidades que Dios puede proveer. Y como no es un gozo en Dios, no me gozo en Dios. Es un gozo que se goza en las comodidades, en las bendiciones que Dios puede proveer. Y como es ese tipo de gozo, lo que Cristo nos dice es que cuando las persecuciones o las aflicciones o los tiempos difíciles vienen y las comodidades desaparecen, el gozo desaparece con ellas. En momentos como este, en enseñanzas como estas, el Señor Jesucristo decía: el que tenga oídos para escuchar, que escuche. Porque hay respuesta. Experimentar este gozo para los que son de Cristo no es una opción, que es lo próximo que vamos a decir. Es un mandato. Así que el gozo cristiano no es producto de la fuerza de voluntad. Mire, porque lo que vamos a hablar próximo, aquí quiero otra enseñanza ahora. Si no se le duerma, dígale que no al jugo de las tripas, dígale que no al cansancio, vaya, lávese la cara, camine, haga un poco de ejercicio, lo que sea, porque ahora es que vienen los nutrientes. Aquí es donde está la cosa, porque estamos simplemente preparando el camino para lo que viene ahora. Lo que hemos visto hasta ahora, y la Escritura lo respalda, no es invento del Pastor Edwin, la Escritura lo respalda, es que el gozo cristiano no es producto de la fuerza de voluntad, es una respuesta emocional espontánea del corazón. Nos dice que este gozo cristiano no es superficial o inconsistente, es algo profundo y firme. Y nos dice también que el gozo cristiano no es una cosa natural, es una cosa espiritual. Hablamos brevemente acerca de la posibilidad de que haya un gozo falso. Pero la segunda pregunta, la primera, ¿en qué consiste este gozo? La segunda pregunta es: ¿puede el gozo cristiano ser mandado? ¿Ser ordenado? Y la respuesta es sí, puede serlo, y lo es. Sí puede ser mandado y es mandado. Dios ordena que nosotros tengamos el gozo cristiano en nuestras vidas. No, eso cambia la cosa. Eso me pone en una situación un poco difícil, porque hemos aprendido algunas cosas acerca de este gozo cristiano. Aprendimos que el gozo cristiano es una cosa que es espontánea. No está en mi fuerza de voluntad. Dios me va a decir que yo tengo que tener gozo, pero yo por mi propia fuerza de voluntad no puedo producirlo. Hemos aprendido que la Escritura nos dice que este gozo bíblico cristiano no es natural, no viene conmigo, no está en mi equipaje. Es producto del Espíritu Santo. Ahora lo que el pastor, la enseñanza me está diciendo es que Dios me ordena, me manda a que yo tenga en mi vida este gozo. Ahora,
¿Puede Dios ordenar este gozo cuando el gozo no es producto de mi fuerza de voluntad? ¿Qué clase de Dios es este? ¿Puede Dios ordenar este gozo cuando este gozo no es producto de mis recursos naturales? La respuesta es absolutamente sí. En la Escritura, consistentemente, Dios nos manda a que estemos gozosos. Mateo capítulo 5, versículo 12 dice, gozaos y alegraos. And by the way, la mayor parte, yo diría que casi todas de las pasajes bíblicos que estamos leyendo en el idioma griego son imperativos, lo que implica que proviene de Dios y que nosotros estamos en la obligación de obedecerlo, de ponerlos en práctica. Cristo dice, gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Así persiguieron a los profetas que vinieron antes de vosotros. Pero el punto aquí es que nos está mandando, nos está ordenando. It's a commandment from God to experience this kind of joy in our hearts. Filipenses 4:4 dice, regocijaos, que tiene que ver con gozo, en el Señor cuando las cosas estén bien. Siempre. Y en caso de que la persona que la leyó no lo haya entendido, le dice, otra vez te digo, regocijaos. ¿Cuándo? Siempre. Primera de Tesalonicenses 5:16. Allá. Estad siempre como. ¿Y siempre es qué? No estar gozoso por todo, pero estar siempre gozoso. Es un mandamiento, es una orden. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13. El contexto aquí es de que no debemos asombrarnos cuando vengan pruebas a nuestra vida. Pedro dice, no te asombres cuando vengan pruebas a nuestra vida, al contrario, gozaos, mandamiento, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo. Romanos capítulo 12, lo leímos hace un rato. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Cada una de esas tres cosas son mandamientos, by the way. No son opciones. Tú eres de Cristo. El Espíritu Santo vive en ti. Tú tienes un nacimiento espiritual. Tú sí te has escogido por Dios. Eres salvo. Pues, ¿sabes qué? El mandamiento de Dios es que te goces en la esperanza. Que seas sufrido firme en la tribulación. Es que seas constante en la oración. Un poquito más abajo, el versículo 15 dice, gozaos con los que se gozan y llorar con los que lloran. El punto es que cada una de estas exhortaciones en idioma griego son imperativos y lo que implica es que estamos obligados a hacerlo. Ahora, ¿por qué razón? Aquí está la enseñanza. Está en usted o no recibirla. Yo sé que Dios quiere enseñarnos, right? Para que aprendamos. Dios quiere enseñarnos para que aprendamos. Y aprender, cuando Dios nos enseña, nos va a capacitar para aplicarlo. Nos va a capacitar para tener gozo independientemente de lo que esté pasando. Ahora, ¿por qué es que entonces que Dios insiste tanto en mandarme, en ordenarme? Si usted está obligado a estar gozoso, usted no tiene opción. Te envío. Yo lo redimí. Tengo su nombre escrito en la palma de mi mano. Escribí su nombre en el libro de la vida. Yo soy su pastor. Todo lo que pasa en la vida suya opera para bien. En todo usted es más que vencedor. Si yo estoy con usted, ¿qué importa quién esté con usted? Así que gócese. ¿Qué va esto? ¿Por qué somos mandados a estar gozosos? La primera razón, que es la más importante,
es porque Dios es infinitamente digno de nuestro deleite. Tú ves, en este momento esto debería haber vibrado. En este momento estas paredes debieron haberse agrietado. Alguien dijo hace mucho tiempo que Dios es más glorificado cuando nosotros estamos más satisfechos con Él. Cuando nos deleitamos más nosotros con Él. Dios es infinitamente digno de mi deleite. Para algunos de ustedes, la forma que me están mirando es como, what? What are you talking about? ¿Qué es lo que Dios es digno de mi deleite? What? You know? Pues sabes que, sabes, no estoy diciendo para burlarme de nadie. Estoy diciendo, pues porque Dios es infinitamente digno de nuestro deleite. Nosotros somos bien buenos, diciendo que somos cristianos, nos deleitamos en un buen programa de televisión, en unas vacaciones, en un crucero, en una casa cómoda, en un patio bonito, en un carro nuevo, aire acondicionado, todo un montón de cosas. Nos deleitamos en cosas así. Pero sabes, nosotros debemos arrepentirnos de nuestro pecado y pedirle a Dios que tenga misericordia de nosotros y que nos enseñe, que podamos aprender, que podamos más que nada deleitarnos en Él. ¿Por qué Dios nos manda a estar gozosos? Es porque infinitamente Dios es nuestro deleite, pero también porque lo único que se interpone entre el mandato de Dios a que estemos gozosos y nuestra experiencia de gozo es el pecado de nuestro corazón. El pecado en nuestro corazón es lo que impide que nosotros estemos gozosos, que tengamos este tipo de gozo. Dios no, eso es lo que está detrás de la mente de Dios. Como dice, gozoso, siempre gozoso, siempre gozoso. No es porque Él esté en un ego trip, deleítate de mí, porque yo quiero que la gente diga, no, Dios no necesita eso, Dios no es así. Pero Él es digno de que nos deleitemos nosotros en Él. By the way, ¿sabes lo que la Escritura dice? ¿Cuántos de ustedes desean que Dios le conceda los deseos buenos de su corazón? Por eso, bueno, levante la mano, todo aquel que desee que Dios, ¿sabes? Pues ¿sabes lo que la Escritura dice? Deleítate en el Señor y Dios te concederá los deseos de tu corazón. No, esa es una razón un tanto egoísta, ¿verdad? Que yo no quería mencionar en este momento, pero en caso de que hubiera un clic, tú sabes, ¿no? ¿Right? A ver, deleítate en el Señor. Y el punto es que Dios me manda que me goce en Él, porque lo único que se interpone entre el mandato de Él y que yo experimente ese gozo es el pecado que hay dentro de mi corazón. Right? So, y cuando eso está presente, yo confieso mi pecado. Dios quiere que confesemos nuestro. ¿Sí o no? Eso hablamos la semana pasada un montón de veces, ¿no? ¿Sabes? ¿No? Esa comunión con Dios se restaura y el gozo que es nuestra fortaleza vuelve nuevamente a nuestra vida. Right? Así que Dios tiene el derecho de esperar que sus criaturas tengan deleite espiritual espontáneo y profundo en Él. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Él es el creador. Y yo quiero que las que yo creo se deleite en mí. De la misma forma que Dios demanda que tengamos un nacimiento espiritual, de la misma forma que Dios demanda que tengamos un nuevo corazón, Dios demanda que nos gocemos en Él. A Nicodemo le digo, a menos que nazca de nuevo, no te vistas que no vas. En el libro de Ezequiel, la Escritura nos dice y que tenemos que hacernos un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Así que Dios tiene derecho a esperar que sus criaturas tengan deleite espontáneo en Él. Así que dos cosas vimos, nuevamente. ¿En qué consiste el gozo cristiano? Ya lo dijimos. La otra pregunta es, ¿puede el gozo cristiano ser mandado?
desde luego que sí. Y la última cosa es cómo podemos obedecer este mandato. Cómo yo puedo obedecer el mandato de Dios a estar gozoso. Romanos 12:12 nos dice que debemos estar gozosos en la esperanza. Entonces, pregunta, ¿cuál es el rol importante de la esperanza en nuestra obediencia a ese mandato? Dios quiere que yo esté gozoso y Romanos 12:12 me decía gozoso en la esperanza. Así que lo que hemos visto es que el gozo cristiano es el fruto del Espíritu y como vemos que es fruto del Espíritu, también es producto, es correcto hacernos un par de preguntas y con eso terminamos. Esta pregunta: ¿en qué forma el Espíritu Santo y la esperanza interactúan de forma tal que resulten en gozo en nuestras vidas? Si hay un momento en que necesitas sacarle de tu mente el hambre, el cansancio, lo que sea en este momento, pide a Dios que te dé fortaleza para hacerlo, porque esta porción this is the right one. Romanos capítulo 5, versículos 2 y 5. ¿En qué forma el Espíritu Santo y la esperanza interactúan de tal forma que resultan en gozo en nuestras vidas? Escuche. Pablo dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia. Eso es Cristo. En la cual Él, ¿por quién es Cristo? Por Cristo también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos. Subraya los gloriamos, que quiere decir nos gozamos. Gloriamos, gozamos, es lo mismo. Y nos gozamos y nos gloriamos, es lo mismo. El idioma griego es la misma cosa. Y nos gozamos y nos gloriamos. ¿En qué? En la esperanza de la gloria de Dios. Y no solamente esto, sino que también nos gloriamos. ¿Qué quiere decir? Nos gozamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Subraya paciencia. Quiere decir resistencia. Quiere decir persistencia. Quiere decir perseverancia. Y la paciencia, y la resistencia, y la perseverancia produce prueba. Y la palabra prueba quiere decir carácter cristiano. Y ese carácter produce esperanza. Y la esperanza no nos ¿qué? ¿Por qué no nos defrauda la esperanza? ¿Sabe lo que es defraudar? Defraudar es cuando usted espera algo y no lo recibe. Amén. Defrauda, o sea, me defraudó, ¿sabes? Me dejaste caer, todo ese número de cosas, ¿verdad? Y la esperanza no nos defrauda porque por esta razón. Escuche, por eso es que te pedí que cantaras esto ya mismo, por esta razón. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Mira ahora. Versículo 2, Pablo está diciendo lo mismo que en el versículo 12 del capítulo 12. Nos dice que debemos estar haciendo esto, que debemos gozarnos en la esperanza, específicamente en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3, Pablo nos dice de un modo que él se gloría en las tribulaciones. Ahora, ¿por qué Pablo? Escuchen, es fácil. ¿Por qué Pablo se gloría en las tribulaciones? Por esto, porque la tribulación, gloriarse en la tribulación es otra forma de gozarse en la esperanza. Ahora siga por favor la línea de pensamiento de Pablo. Mire lo que dice. Pablo dice esto: nos gozamos en el sufrimiento porque el sufrimiento produce ¿qué? Paciencia, right? ¿Sabes qué? Resistencia, right? Y esa resistencia produce ¿qué? Prueba, y esa prueba es carácter, right? Y el carácter produce ¿qué? Esperanza. De modo que cuando Pablo se goza en el sufrimiento, en esencia o en realidad se está gozando en la esperanza, right? Se goza en el sufrimiento porque el sufrimiento produce resistencia, paciencia. La resistencia, él sabe que siempre produce prueba, que es carácter, y el carácter sin duda de ninguna clase produce ¿qué? Esperanza. Alabado sea
That's how it is. Así es como la cosa se junta. Así que la esperanza para Pablo es la mayor fuente de gozo en su vida.